Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profundidad del Salmo 136, quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más contenido edificante como el que compartiremos hoy. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Y por favor, si este mensaje toca su corazón, compártanlo con aquellos que creen que necesitan escucharlo. Juntos, podemos extender el amor y la sabiduría de Dios a más personas. Hoy, mis queridos amigos, nos embarcaremos en un viaje espiritual a través del Salmo 136. Este hermoso cántico de alabanza y gratitud nos recordará la misericordia eterna de nuestro Dios y cómo se manifiesta en la creación, en la historia de su pueblo y en nuestras propias vidas. En un mundo donde las noticias parecen estar llenas de conflictos, desastres naturales y crisis económicas, es fácil sentirse abrumado y olvidar la bondad constante de Dios. Tal vez algunos de ustedes están luchando con enfermedades, problemas familiares o preocupaciones financieras. Quizás se sienten solos, olvidados o cansados de luchar. Les aseguro que no están solos en sus luchas y que el mensaje de este salmo tiene el poder de renovar su esperanza y fortalecer su fe. El Salmo 136 es único en su estructura. Cada versículo se divide en dos partes. La primera declara una verdad sobre Dios o sus acciones, y la segunda es un estribillo que se repite en todo el Salmo, porque para siempre es su misericordia. Esta repetición no es una mera fórmula literaria, sino un poderoso recordatorio de la verdad central que el salmista quiere grabar en nuestros corazones. La misericordia de Dios es eterna, inquebrantable, constante en todas las circunstancias de la vida. Comencemos leyendo el primer versículo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo establece el tono para todo el Salmo. Nos invita a alabar a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es. Dios es bueno. Esta no es una bondad temporal o condicional, sino una bondad que es parte esencial de su naturaleza. Y esta bondad se manifiesta en su misericordia eterna. La palabra hebrea traducida como misericordia aquí es hesed, que a menudo se traduce como amor inagotable o bondad amorosa. Es un amor que va más allá del sentimiento, un amor que se manifiesta en acciones concretas, un amor que permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo hemos experimentado la bondad de Dios en nuestras vidas? Podemos ver su misericordia, su hesed, obrando incluso en medio de nuestras luchas. Recuerdo un momento en mi vida cuando estaba pasando por una profunda crisis personal. Me sentía solo, abandonado, como si Dios me hubiera olvidado. Pero incluso en ese valle oscuro, pude ver pequeños destellos de la bondad de Dios. Un amigo que me llamó en el momento justo. Un versículo que saltó de la página y habló directamente a mi corazón. Una inexplicable paz en medio de la tormenta. Esas experiencias me enseñaron que la misericordia de Dios realmente es para siempre, presente incluso cuando no podemos verla claramente. Los versículos 2 y 3 continúan: Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Aquí, el salmista enfatiza la supremacía de Dios. Él no es simplemente uno entre muchos dioses, sino el Dios de dioses. No es solo un Señor, sino el Señor de señores. Esta declaración de la soberanía absoluta de Dios nos recuerda que no hay poder en el cielo o en la tierra que pueda superar a nuestro Dios. En nuestro mundo moderno, tal vez no adoramos a dioses literales, pero no tenemos dioses y señores que compiten por nuestra lealtad. El dinero, el éxito, la fama, el poder, incluso nuestros propios deseos y ambiciones pueden convertirse en dioses en nuestras vidas. Pero este salmo nos recuerda que hay un solo Dios verdadero, un solo Señor supremo, y que su misericordia es eterna. Pensemos por un momento,
¿Qué dioses o señores podrían estar compitiendo con Dios en nuestras vidas? ¿Estamos poniendo nuestra confianza última en algo o alguien que no sea el Dios verdadero? Recuerdo una época en mi vida cuando mi carrera se había convertido en mi Dios. Dedicaba todo mi tiempo y energía a mi trabajo, buscando satisfacción y seguridad en mis logros profesionales. Pero no importaba cuánto éxito tuviera, siempre me sentía vacío e insatisfecho. Fue solo cuando volví a poner a Dios en el centro de mi vida que encontré la paz y el propósito que estaba buscando. Aprendí de primera mano que solo el Dios de dioses y el Señor de señores puede satisfacer verdaderamente nuestras almas y que su misericordia es verdaderamente eterna. Los versículos del 4 al 9 nos llevan a contemplar las maravillas de la creación, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. En estos versículos, el salmista nos invita a maravillarnos con la creación de Dios. Cada aspecto del universo, desde los vastos cielos hasta los detalles más pequeños de la tierra, es un testimonio de la sabiduría y el poder de Dios. Y cada uno de estos actos de creación es seguido por el estribillo, porque para siempre es su misericordia, recordándonos que la creación misma es un acto de amor y misericordia de Dios. En nuestro mundo moderno, con todo nuestro conocimiento científico, a veces podemos perder el sentido de asombro ante la creación, pero estos versículos nos invitan a recuperar esa capacidad de maravillarnos, a ver la mano de Dios en cada amanecer, en cada estrella que brilla en el cielo nocturno, en la complejidad de la vida en la tierra. Más aún, estos versículos nos recuerdan que la creación no fue un evento único en el pasado distante, sino que es un acto continuo de la misericordia de Dios. Él sigue sosteniendo el universo con su poder, sigue proveyendo para sus criaturas, sigue manifestando su amor a través de la belleza y el orden de la creación. Reflexionemos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a maravillarnos con la creación de Dios? ¿Cómo podemos cultivar un sentido de asombro y gratitud por las grandes maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo? Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de visitar el Gran Cañón. Mientras estaba de pie al borde de ese vasto abismo, me sentí abrumado por la majestuosidad de la creación de Dios. Las capas de roca contaban la historia de millones de años, y el río que fluía en el fondo seguía esculpiendo el cañón día tras día. En ese momento, sentí profundamente la verdad de estos versículos. La creación no solo testifica del poder y la sabiduría de Dios, sino también de su misericordia eterna. Cada amanecer, cada flor que florece, cada estrella que brilla en el cielo nocturno es un recordatorio de que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Los versículos del 10 al 15 nos llevan a recordar la liberación de Israel de Egipto, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos nos recuerdan uno de los eventos más significativos en la historia de Israel, el Éxodo. La liberación de la esclavitud en Egipto fue un acto poderoso de Dios que definió la identidad de Israel como el pueblo escogido de Dios. Cada aspecto de esta liberación, desde las plagas en Egipto hasta la separación del Mar Rojo, es atribuido a la misericordia eterna de Dios. Puede parecer extraño que eventos que involucran juicio y destrucción sean descritos como actos de misericordia,
pero debemos entender que la misericordia de Dios a menudo se manifiesta en su justicia. Al liberar a Israel, Dios estaba cumpliendo sus promesas y defendiendo a los oprimidos. Su misericordia hacia Israel implicaba juicio sobre aquellos que los oprimían. Para nosotros hoy, estos versículos nos recuerdan que Dios es un Dios que libera. Él ve el sufrimiento de su pueblo y actúa para liberarlos. Y aunque nuestras Egiptos pueden ser diferentes, tal vez estamos esclavizados por adicciones, miedos, relaciones tóxicas o circunstancias opresivas, el mismo Dios que liberó a Israel con mano fuerte y brazo extendido, está dispuesto y es capaz de liberarnos. Reflexionemos por un momento. ¿De qué Egiptos nos ha liberado Dios en nuestras propias vidas? ¿Cómo hemos experimentado su mano fuerte y brazo extendido? Recuerdo un periodo en mi vida cuando estaba luchando con una adicción que me tenía esclavizado. Me sentía atrapado, incapaz de liberarme por mis propias fuerzas. Fue en ese momento de desesperación cuando experimenté la liberación de Dios. No fue fácil, y el proceso fue doloroso, pero Dios me sacó de esa esclavitud con su mano fuerte y su brazo extendido. Esa experiencia me enseñó que la misericordia de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa que puede romper las cadenas más fuertes y liberar a los cautivos. Los versículos 16 al 22 continúan recordando la fidelidad de Dios durante el viaje de Israel por el desierto y la conquista de la tierra prometida, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos nos recuerdan que la misericordia de Dios no se limita a momentos de liberación dramática, sino que se extiende a lo largo de toda nuestra jornada de fe. Dios no solo sacó a Israel de Egipto, sino que los pastoreó a través del desierto, proveyendo para sus necesidades día tras día, y no solo los llevó a la frontera de la tierra prometida, sino que luchó por ellos, derrotando a reyes poderosos y dándoles la tierra como herencia. Esta narración nos recuerda que nuestra vida de fe es un viaje y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Habrá desiertos que atravesar, enemigos que enfrentar, pero la misericordia de Dios es constante a lo largo de todo el viaje. Además, la mención de la heredad nos recuerda que Dios tiene un propósito y un destino para nuestras vidas. Así como llevó a Israel a la tierra prometida, Él nos está llevando hacia el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo hemos experimentado el pastoreo de Dios en nuestras vidas? ¿Podemos ver su mano guiándonos a través de nuestros propios desiertos? ¿Qué tierra prometida nos está llamando Dios a poseer? Recuerdo un periodo en mi vida que se sintió como un largo viaje por el desierto. Había perdido mi trabajo, mi salud estaba deteriorada y me sentía completamente perdido. Pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo Dios me estaba pastoreando durante ese tiempo. Proveía para mis necesidades de maneras inesperadas, me guiaba a través de su palabra y gradualmente me estaba llevando hacia un nuevo propósito que no podía ver en ese momento. Esa experiencia me enseñó que incluso nuestros desiertos son parte del viaje hacia nuestra tierra prometida y que la misericordia de Dios nos sostiene en cada paso del camino. Los versículos 23 y 24 nos traen de vuelta al presente del salmista. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos nos recuerdan que la misericordia de Dios no es solo un concepto histórico, sino una realidad presente. El salmista reconoce que Dios se acuerda de su pueblo en sus momentos de abatimiento y los rescata de sus enemigos.
La palabra abatimiento aquí es poderosa. Nos recuerda que Dios no solo está con nosotros en nuestros momentos de triunfo, sino también en nuestros momentos más bajos, cuando nos sentimos derrotados, desanimados, cuando parece que todo está en nuestra contra. Dios se acuerda de nosotros. Su misericordia alcanza hasta las profundidades de nuestro dolor y desesperación. Y no solo se acuerda de nosotros, sino que nos rescata. La palabra rescatar implica una acción decisiva, un movimiento poderoso para liberarnos de nuestros enemigos. Estos enemigos pueden ser externos, personas o circunstancias que nos amenazan, o internos, miedos, dudas, pecados que nos esclavizan. Sea cual sea el enemigo, la misericordia de Dios es más fuerte. Reflexionemos por un momento. ¿Cuándo hemos experimentado el recuerdo y el rescate de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se ha manifestado su misericordia en nuestros momentos de abatimiento? Recuerdo un periodo en mi vida cuando me sentía completamente abatido. Había experimentado una serie de pérdidas y fracasos y sentía que Dios me había olvidado. Pero en medio de ese valle oscuro, Dios se acordó de mí. A través de la palabra de aliento de un amigo, una oportunidad inesperada y una renovada conciencia de su presencia en la oración, experimenté el rescate de Dios. No fue un cambio instantáneo en mis circunstancias, sino un proceso gradual de restauración y renovación. Esa experiencia me enseñó que no importa cuán abatidos nos sintamos, la misericordia de Dios siempre está obrando para rescatarnos. Los versículos 25 y 26 concluyen el Salmo, el que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos finales amplían nuestra perspectiva. Ya no estamos solo pensando en la historia de Israel o en nuestras propias experiencias personales, sino en toda la creación. Dios, en su misericordia, provee alimento para todo ser viviente. Esta es una hermosa imagen de la bondad y el cuidado universal de Dios. En un mundo donde millones de personas luchan con la inseguridad alimentaria, este versículo nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad de ser canales de su misericordia para otros. También nos invita a confiar en la provisión de Dios para nuestras propias necesidades. El Salmo concluye con una invitación final a alabar al Dios de los cielos. Esta frase nos recuerda la trascendencia de Dios. Él está por encima de todo, soberano sobre toda la creación. Y sin embargo, este Dios trascendente es el mismo cuya misericordia se extiende a cada aspecto de nuestras vidas. Reflexionemos. ¿Cómo hemos experimentado la provisión de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser instrumentos de su misericordia para alimentar a otros, tanto física como espiritualmente? Recuerdo un momento en mi vida cuando estaba pasando por dificultades financieras. No sabía cómo iba a poner comida en la mesa para mi familia, pero Dios proveyó de maneras inesperadas, a través de la generosidad de amigos, oportunidades de trabajo temporal, e incluso encontrando ofertas en el supermercado justo cuando las necesitábamos. Esa experiencia no solo me enseñó a confiar en la provisión de Dios, sino que también me inspiró a ser más generoso con otros cuando las cosas mejoraron. Aprendí que somos bendecidos para ser una bendición y que la misericordia de Dios fluye a través de nosotros hacia otros. Al concluir nuestro estudio del Salmo 136, recordemos las principales lecciones que hemos aprendido. Primero, la misericordia de Dios es eterna. No importa lo que enfrentemos, su amor inquebrantable permanece constante. Segundo, la misericordia de Dios se manifiesta en toda la creación. Cada aspecto del universo es un testimonio de su bondad y cuidado. Tercero, la misericordia de Dios se revela en la historia. Así como liberó y guió a Israel, Él nos libera y nos guía a nosotros. Cuarto, la misericordia de Dios alcanza nuestros momentos más bajos. Él se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento y nos rescata. Y finalmente, la misericordia de Dios provee para todas sus criaturas. Podemos confiar en su provisión y ser canales de su misericordia para otros. Este salmo
nos desafía a ver toda nuestra vida a través del lente de la misericordia de Dios. Nos invita a cultivar una actitud de gratitud y alabanza, reconociendo la mano de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Los animo a meditar en este salmo en los próximos días. Cada vez que enfrenten un desafío o experimenten una bendición, recuerden el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Permitan que esta verdad penetre profundamente en sus corazones y transforme su perspectiva. Antes de terminar, me gustaría orar con ustedes. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por tu bondad que se manifiesta en la creación, en la historia y en nuestras vidas personales. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu amor o hemos buscado satisfacción en otras cosas. Ayúdanos a vivir en la realidad de tu misericordia eterna, confiando en ti en cada circunstancia y siendo canales de tu amor para otros. Que nuestras vidas sean un constante cántico de alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio del Salmo 136. Espero que haya sido tan edificante para ustedes como lo ha sido para mí. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador como este. También los invito a que compartan este video con aquellos que creen que podrían necesitar estas palabras de aliento. Y por favor, dejen sus comentarios, testimonios o peticiones de oración. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. Que la misericordia eterna de Dios los sostenga y guíe en cada paso de su camino. Hasta la próxima. Dios los bendiga.